Para ilustrar el texto de Arié, vamos a ver algunas imágenes de bebés y niños feos de la Edad Media y el Renacimiento que nos van a servir para darnos una idea de la forma en la que se representaba la infancia en aquella época. Estas son dos de las pocas imágenes que encontré en las que figuran niños en el siglo XI, niños participando en la vida cotidiana. En la segunda imagen pareciera ser que se tratara de 3 niños y en la segunda no queda clara. La mujer parece una adulta, el que está trepado a un árbol pareciera ser un niño, el que está abajo de azul no queda claro si es un niño o es un adulto. Es un libro árabe que habla sobre el cuidado de la salud. Busqué bastantes imágenes de los siglos XI y XII y encontré tan pocas que, bueno, les comparto un gato feo para rellenar. Ahora vamos a ver escenas de niños participando en la vida cotidiana, que realmente son muy pocas, como les dije recién. Más que nada las representaciones de niños y siempre varonas aparecen en estas imágenes religiosas. Esta es de 1380, es una de las pocas que encontré y ahí vemos de nuevo estas mismas características. Los niños no se diferencian en nada a los adultos, salvo por el tamaño. ¿Se acuerdan que Ari habla de eso? En esta serie de pinturas, son varias, de Pietro Perugino, podemos encontrar algunas de las pocas imágenes que aparecen de niños participando en actividades cotidianas. Bueno, tan cotidianas no, porque este es San Bernardino resucitando un hombre muerto debajo de un árbol. Pero bueno, se entiende. Como hemos visto, las imágenes en las que se representan a niños en la vida cotidiana son realmente muy raras. Acá tenemos una que es bastante posterior, es de mediados del siglo XVI, en la que se ve a los niños yendo a la iglesia. Tal como nos dice el texto de Arié, aquí vemos unas imágenes de 1200 y 1300. En esos siglos empieza a aparecer la representación de los niños, pero siempre limitados a la infancia divina. Primero la imagen de Jesús, posteriormente la imagen de María o de otros santos, luego ángeles, querubines, pero estos bebés son representados en forma de adultos en miniatura. Ahí vemos uno que ya está medio pelado, el otro que está bastante musculoso y las vírgenes con una expresión dudosa en el rostro. Acá volvemos a dar un salto y tenemos ya el siglo XV, mediados del siglo XV, y seguimos teniendo imágenes de niños, pero siempre asociadas a la religión, como ángeles a la derecha y de nuevo como el niño Jesús a la izquierda. Aquí vemos dos imágenes con 200 años de diferencia, una desde el 1200, la otra es de finales del 1400, finales del siglo XV, y en ambas vemos la misma característica, que los niños que aparecen dibujados son exactamente iguales que los adultos, pero reducidos en escala. Estas imágenes tienen un poco menos de definición, llamémosle, que las anteriores, porque las otras se trataban de cuadros y se tratan de ilustraciones de libros. Aquí tenemos un cuadro que muestra una nueva tecnología de la época, que era el parto por cesárea. Y bueno, vemos que los niños ya nacen con el pelo bastante crecido, nacen bastante grandecitos. Pintamos toda la casa. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué los bebés son tan feos en esta época? Este cuadro que vemos ya evidentemente es del Renacimiento, porque ya tiene como más volumen, tiene más sombreados, no sé si se darán cuenta. Pero ¿qué pasaba que los niños eran tan horribles en esta época? ¿Era porque los pintores no sabían pintar? En realidad hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, hay varios que se explican en el texto de Arié, yo voy a agregar otros, que tienen que ver con que hay que entender que la cosmovisión de aquella época era una visión que estaba totalmente atravesada o definida por la religión. Entonces, en primer lugar, tenemos las infancias divinas, como esta que vemos, que es aparentemente un santo o Jesucristo, no estoy muy segura. Bueno, tiene rayitos saliéndole de la cabeza, que imagino que serán, no sé, una aureola o algo así. Y está bien feo. Y este ya
parece un poquito un bebé, a diferencia de los otros que veíamos que parecían adultos. ¿Por qué parecían adultos? Porque varias cosas. Supuestamente Jesús es la manifestación de Dios, ¿verdad? Entonces no podía ser bebé porque los bebés y los niños son adultos incompletos. En cambio, Dios es perfecto y completo. Entonces tenía que nacer ya siendo adulto. Esto por un lado. Pero por otro lado, nos podemos preguntar, bueno, quizás se trata de que no sabían dibujar muy bien en la Edad Media, en cambio en el Renacimiento, bueno, fueron aprendiendo un poquito más, porque, bueno, estudiaban la anatomía de los seres humanos. De nuevo, lo estamos pensando desde nuestra época. En aquella época, en la Edad Media, estando todo regido por la religión, estaba en realidad prohibida la representación humana fidedigna, llamémosle así, porque el único que podía crear un ser humano era Dios, ¿no? Entonces la figura no era tanto realista sino representativa, buscaba representar algo, transmitir una emoción, un significado y no tanto parecerse a la realidad, ¿no? Y de hecho, los análisis de la anatomía que realizaban a partir del Renacimiento, y por eso tenemos estas imágenes por ahí un poco más parecidas a más realistas, eran prohibidos durante la Edad Media, incluso ya en el Renacimiento eran todavía prohibidos, porque bueno, no se podían manipular cadáveres para diseccionarlos y ver, bueno, qué características tenía el organismo. Cosa que hacía, por ejemplo, mucho Da Vinci. Ustedes pueden encontrar muchas imágenes de estudios de Da Vinci en las que se ven estudios de anatomía humana. En realidad estaba prohibido. Era ilegal. ¿Se acuerdan que Daríe habla de esto de que la infancia es vista como un momento de paso, entonces no es necesario guardarla en la memoria y recién en el siglo XVI empieza a aparecer una nueva sensibilidad en la cual se empieza a representar no un niño genérico o el niño Jesús o imágenes religiosas identificables, sino niños con nombre y apellido, ¿no? Lo cual muestra que empieza a aparecer esta necesidad de preservar en la memoria a determinados niños, obviamente los de las clases altas que podían pagar un pintor. En este caso vemos a la familia real de Inglaterra, ese de niño que está en el medio, que tiene una barbilla prominente, es Carlos I de Inglaterra, hijo del emperador Maximiliano de no sé dónde, y bueno, parece que heredó la belleza del padre. Y aquí tenemos también dos imágenes en las que se representan niños con nombre y apellido, no niños genéricos ni niños Jesús. Y tenemos estas dos nenas, que en realidad son dos niños, don Diego y don Felipe de Castilla. Felipe fue el rey de España, en algún momento, ¿se acuerdan? Con su ropa tradicional infantil de aquella época, que eran vestiditos, para que vean que no es tampoco natural la ropa ni los colores que usan los niños o que se destinan hoy en día para cada género. Luego tenemos a la derecha una pintura de Van Dyck, que son los tres hijos mayores de Carlos I de Inglaterra. O sea, el señor que tenía mucha barbilla de la imagen anterior tuvo descendencia a estos niños que están claramente mucho más bonitos después del Renacimiento. Y por último, pero no menos importante, una imagen de unos niños con los cuales podrían sentirse identificados hoy. En esta escala de bebés feos, ¿cómo se sienten hoy? Lo veremos la clase que viene. Abrazos.